¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Agradecemos este espacio al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me presento, soy Lilia Hernández y me va a acompañar Yesenia Peña en la presentación de la revista de estudios de antropología sexual. Nosotras somos investigadoras del INA y compartimos pues esta revista que seguramente ustedes han de estar preguntando, bueno, pero ¿por qué una revista dedicada al tema de la sexualidad y al tema de la diversidad sexual humana? ¿Por qué el interés en tratar temas como el cuerpo, el género, el erotismo, la reproducción, la vinculación afectiva en contextos sociales, en contextos culturales e históricos? Hay que tomar en cuenta que en antropología y en muchas otras disciplinas hemos visto, observado que la sexualidad y las formas de interpretar el cuerpo, el género, el erotismo han sido muy variadas y siempre han estado presentes en todos los grupos y sociedades. Justo de ahí viene la inquietud y la necesidad de que tomáramos estos temas, de que la revista se enfocara en tomar un tema que, aunque es muy platicado, muy dialogado, que en los medios de comunicación, en las redes sociales está muy en boga y muy presente, pues bueno, también enfrentamos una serie de situaciones, de problemáticas como sociedad en torno a esto, en torno a la sexualidad, en torno a la diversidad sexual, temas como discriminación, como homofobia, pero también temas que tienen que ver con el erotismo, con cómo se construye, con cómo las personas asumen quiénes son, cómo se viven, cómo se manifiestan, diferentes formas de entender y ver y expresarse. De ahí la necesidad y la inquietud que tuvimos para que esta revista se constituyera y que diferentes personas de diferentes disciplinas pudieran aportar en la discusión, en la reflexión, en el debate de temáticas de este tipo. Yesenia, ¿quisieras comentar algo? Claro que sí, efectivamente, para mí como editora de la revista de estudios de antropología sexual, ha sido todo un reto poder posicionar la temática de diversidad sexual como parte del patrimonio cultural y ha sido muy bien acogido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en estas revistas, pues uno de sus principales objetivos es generar un espacio de divulgación del conocimiento, no solo de las disciplinas antropológicas que integran nuestra expertise, sino también de algunas disciplinas cercanas de las ciencias sociales, humanísticas y también de la medicina, donde juntos permiten una sinergia para poder informar desde una plataforma científica el pasado y presente de las formas de la construcción de los cuerpos, los géneros, las sexualidades y por supuesto uno de los puntos cruciales del interés que tenemos, las identidades. ¿Cómo nos construimos en sujetos sexuales, género? ¿Cómo son nuestras formas de convivencia social? Estas se pueden indagar desde niveles evolutivos, adaptativos, grupales históricos, hasta en el ámbito individual de las subjetividades. Precisamente por eso, los campos interdisciplinarios y multidisciplinarios hacen de esta revista un espacio, una ventana abierta al conocimiento, de entender cómo se dan esas amalgamas de procesos de socialización, sexualización, experiencias personales, identidades sexogenéricas y sus sistemas, identidades sexoeróticas y un punto crucial, el proceso político también deviene y que genera formas de poder y desigualdad y discriminación al interior muchas veces cuando tenemos maneras de pensar distintas, cuerpos que salen de una norma positiva, biológica y por supuesto prácticas y experiencias que rompen muchas veces con lo
heteronormativo, con los esquemas que se plantean en sistemas muy específicos, sexogenéricos, sistemas locales, que en este momento estamos viviendo en un proceso global y que están coincidiendo tanto grupos indígenas que tienen sus propios sistemas locales de cómo ver el cuerpo, cómo dar los papeles, cómo generar los papeles y roles sexuales y genéricos al interior y cómo establecer esas identidades y sus prácticas sexuales. Conviven de la mano con un sistema sexogénero estatal, con un sistema de diversidades sexuales políticas y actualmente con experiencias subjetivas donde algunos sectores de la población incluso hablan de la necesidad de romper las categorías lineales de estas identidades genéricas y sexuales y fluir en esta gran gama de la experiencia humana en torno a la sexualidad y los géneros. Sí, es muy interesante cómo justo la apertura de esta revista, el poder generar este espacio donde la reflexión que se pueda dar en diferentes ámbitos y de diferentes temáticas, pues nos permite esto. Y pues la revista en particular surgió y tiene tres objetivos en particular. El primero, que nos interesa difundir investigaciones académicas, etnográficas, históricas, teórico-metodológicas de antropología de la sexualidad tanto a nivel nacional como internacional. El segundo, fomentar la reflexión y discusión de problemáticas actuales sobre sexualidad. Y el tercero, promover el análisis y la discusión interdisciplinaria y multidisciplinaria de modelos teórico-metodológicos sobre la sexualidad humana, siempre abierta pues, a diferentes propuestas de análisis, diferentes puntos de vista teóricos, metodológicos que se puedan dar y brindar a partir de esto. La REAS, como le llamamos de manera abreviada a la Revista de Estudios de Antropología Sexual, hasta el momento llevamos una colección de 11 números, los cuales se publican de manera anual por convocatoria para los artículos y se integran por una editorial, artículos inéditos de investigaciones amplias de diferentes disciplinas y reseñas. Lo que quiere decir que hasta el momento llevamos 129 artículos científicos y 39 libros que son reseñados a lo largo de este tiempo de existencia de la revista. Pero Yesenia, platícanos un poco más de esto. Claro, y que precisamente en esta revista que trata el tópico de la sexualidad, de los cuerpos y de los géneros, y por supuesto de las construcciones identitarias y en disputa, participan también no solo investigadores, sino activistas que se han dado la tarea de integrar diagnósticos, testimonios y experiencias de las personas que viven diferentes procesos en torno al cuerpo, en torno a la adolescencia, en torno a la vejez, en torno a la mujer, la fecundidad y por supuesto la violencia. Siempre bajo el eje de la comprensión de la sexualidad como un eje y piedra angular que es una red de comunicación que integra no solamente las prácticas erótico-afectivas, sino que también se interrelaciona con campos de la vida, de la salud, de la educación, en niveles familiares, de pareja, ámbitos laborales, sociales y por supuesto la relación que existe de estas experiencias locales con las instituciones, con la macroestructura también, para entender cómo se dialogan diferentes actores sociales y cuáles son los procesos de sugestión que hay sobre los cuerpos y géneros, ¿no? Hacia dónde vamos, cuál es el deber ser y cómo dentro de estos deberes seres también existen particularidades del ser y el hacer, que son muchas veces, tienen anclajes de carácter contextual.
pero también situacional. Y esto nos lleva justo a un gran número de trabajos, como ya comentabas, Lilia, etnográficos, arqueológicos, históricos, y por supuesto también nos permite entender los principales temas que se han tratado en esta revista de estudios de antropología sexual, que van desde las historias, la educación, los derechos humanos, las geografías sexuales, las identidades, los ritos, las formas del aprendizaje de los códigos de normalización, sexualización, de cómo se integran los géneros, el arte y la estética como una de las partes básicas de entender las nuevas estéticas como la queer, y que va muy de la mano justo con planteamientos teóricos y movimientos sociales no binarios, no del sistema sexogénero o alternativos a estos, ¿no? Teorías y metodologías de cómo acercarnos a la interpretación y de las conductas humanas. Y por supuesto, como ya comentamos, uno de los ejes principales, discriminación y violencia. Fíjate que en el próximo número, en las REAS 12, la temática central será sexualidad y COVID, debido a este proceso de pandemia que se está viviendo y que no se podía dejar al margen, ya que surgieron muchas ideas, muchas respuestas sanitarias y muchas estrategias individuales y sociales para poder seguir teniendo una vida sexual activa bajo ciertos cánones. Esto es de suma importancia en virtud de que son procesos que marcan diferencias en los hábitos y cómo nosotros como seres humanos y grupos nos estamos pues también adaptando, adecuando, generando e innovando. Entonces, bajo esa lógica es que se está planteando el siguiente número, que es el actual. Y Lilia, no sé si nos puedes hablar un poco sobre el número 11, que es justo el número que se está presentando actualmente. Sí, claro que sí, Yesenia, muchas gracias. Sí, el número 11 de la revista de estudios de antropología sexual, que es el que salió de manera reciente, pues está conformado por 9 artículos, una sección de miscelánea que está conformado por otros 3 textos y además 3 reseñas. Y la revista pues siempre incluye también semblanzas de las personas que escriben los textos, pues para que también el público conozca quiénes son las personas que están escribiendo, desde qué visión, perspectiva y formación. Este número tiene temáticas muy interesantes de las que justo vamos a platicar en un momento con ustedes. Yesenia, si gustas platicar un poco como los artículos que están conformando este Claro que número. sí, con mucho gusto. La revista de estudios de antropología sexual número 11, pues tiene un contenido de dossier enfocado justo a lo que son las cosmovisiones mesoamericanas en México, con relación a la sexualidad de las mujeres y su vinculación con el cuerpo, el deseo, la maternidad y la partería, entre otras tantas representaciones y prácticas que nos permiten acercarnos, como ya habíamos comentado, a las lógicas culturales locales, muy distintas a las nuestras, y que en este dossier hay dos ejes. Una parte que habla de poblaciones pretéritas del pasado y que se va a enfocar principalmente a textos de cultura azteca, maya, otomí, huasteca, y otro eje que habla sobre las prácticas contemporáneas y las representaciones contemporáneas sobre la mujer, el cuerpo, la maternidad, la menstruación, entre otros elementos. Y que precisamente en este número pues está coordinado por la arqueóloga Miriam López Hernández, además de que este dossier
se complementa de 3 misceláneas que ya nos platicarás sobre derechos sexuales y reproductivos y otros tópicos de interés para el público en general, y 3 reseñas que complementan las temáticas abordadas. En ese sentido, pues sabemos perfectamente que la antropología, a través de los estudios arqueológicos, históricos, antropofísicos y etnográficos, ha hecho evidente la diversidad cultural y social. Y que dentro de los procesos de diversidad social y cultural, pues encontramos normativas y pluralidades que forman una manera a nivel de lógica de cómo se toman en cuenta los cuerpos, los géneros, las sexualidades, la construcción identitaria individual y local, y que a través de estos incluso hay procesos jerárquicos, roles y papeles, y que influye en todas las esferas de la vida, como hemos comentado. Pues bien, en México se han documentado dichas manifestaciones y que particularmente esta configuración de significados y redes que se centran en este cuerpo sexuado, ¿no? Al que se le atribuye ciertos roles, es en realidad muy compleja y muy variable, y que precisamente tú, Lidia, empiezas con un texto muy interesante. Yo nada más voy a mencionar algo, pero sí me gustaría que profundizaras. Empiezas con el texto justo, el cuerpo como microcosmos, este referente que existe entre una manera de ver el mundo y cómo en las culturas antiguas esta manera se reflejaba en el cuerpo, se problematizaba en el cuerpo, y que era algo más que solamente una percepción tangible y concreta, sino era comunicación. Era un eje de experimentar la vida, el tiempo, el espacio, de experimentar las relaciones, las vinculaciones, con muchas fuerzas y energías, desde lo divino y la naturaleza hasta los campos energéticos que se dan cuando uno se comparte sexualmente con otra persona, o cuando, por ejemplo, una persona está embarazada y son dos en uno, o simplemente cuando una persona está embarazada y tiene contacto con la naturaleza, donde hasta se dice que algunas plantas se secan, ¿no? Por ejemplo, o que este hecho fisiológico de la mujer de estar embarazada, hasta los animales le temen, porque no es tan frágil como pensábamos, sino al contrario, es muy fuerte. ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Lidia, de tu texto, El cuerpo como microcosmos? Muchas gracias, Yesenia. Sí, este texto, en él trato de profundizar en esta visión que pues muchos grupos en todo el mundo, claro, ahí nada más retomo algunos ejemplos, entre ellos el egipcio, el griego, en la India, también en China, luego cómo se pasa esta visión también a la Edad Media europea, y también cómo hubo esta visión en Mesoamérica, ¿no? Con el ejemplo de los mexicas. Eh, Cómo el cuerpo simboliza y se hace toda una visión de que el cuerpo representa el cosmos, el universo, y cómo las fuerzas que se plasman en el universo también están presentes en el cuerpo, y que había una homología de ver incluso cómo hay algunas leyendas muy interesantes chinas de que hablan de cómo un ser supremo que creó el universo, sus ojos crearon una parte, su cabello, y así partes del cuerpo, o el ejemplo que tenemos de la Edad Media y que también estaba muy parecido entre los mexicas, de que ciertas partes del cuerpo estaban nombradas y tenían una homología con los signos, ¿no? En el caso del cristianismo europeo, con los signos astrales; en el caso de los mexicas, con los signos que estaban con las trecenas para el Tonalpohualli, que es el calendario ritual. Eh, y entonces todo esto nos permite ver en ese texto el recorrido, con base en varios autores, por supuesto, que han trabajado estas culturas, nos permite entender esta relación tan íntima con la naturaleza, y
de la forma de entender también la vida, porque al entender el cuerpo como un microcosmos, lo que nos está reflejando es cómo hay un orden que abarca al universo y al ser humano, y cómo el ser humano tenía esa misma lógica, o se asume que tiene esa misma lógica de orden y de fuerzas y de sentidos y de significados, de representaciones que tiene el universo, ¿no? Entonces, este texto, el fin era No, pues este. los invitamos justo a leer la revista. Como ven ustedes, este es un buffet. Es la entrada a este dossier, que continúa con un texto de Miriam López, la coordinadora del dossier, sobre maternidad entre los nahuas prehispánicos y otros grupos mesoamericanos, y donde posiciona justo cómo eran tratadas las mujeres y todos estos aspectos por los que se pasaba en la cultura azteca, ya que su cuerpo y sexualidad pues estaban sujetos al seguimiento de las normas que se consideraban que si se violaban podían alterar el medio ambiente, el orden social como indica Lidia, y sin embargo existían algunas ceremonias en las que se trastocaban dichas normas, ya que era necesario que algunas de estas mujeres participaran como aguayanis, es decir, sacerdotisas que brindaban algún tipo de servicio sexual a los guerreros, y también por otra parte que aparecieran hombres transfigurados en mujeres. Pero esto ¿a qué se debía? A que justo había en la cultura azteca antigua pues una dualidad tan importante de complementaria, pero a la vez asimétrica al interior de las relaciones, muy jerárquica, porque eran una sociedad militarista y expansionista, y entonces pues tenía un control muy férrimo de ciertas prácticas y regulaciones normativas que tenían pues puniciones internas y tenían también una serie de dimensiones simbólicas que se tenían que hacer cuando se transgredían las normas. Y en ese sentido, pues iban desde baños, iban desde funciones directas para sangrar las partes nobles, como el pene, entre otras tantas. Y bueno, también encontramos el texto en este dossier, el texto sobre menstruar en el mundo, el cuerpo y los fluidos femeninos entre los otomíes de la Sierra Norte de Puebla, de Georgelín Reynoso, y que ella nos habla justo de esta relación dicotómica de la que comentabas, Lili, cómo se da esta relación entre la mujer y pues la luna en este caso, ¿no? Y cómo precisamente en esta población otomí de la Sierra Norte de Puebla, la luna es hombre, es de género masculino, y la mujer cuando está menstruando, pues encuentra ahí hay un encuentro amoroso con la luna, ¿no? Y cómo el cuerpo guarda esa relación dicotómica con el cielo y el inframundo, donde la parte superior está relacionada con el cielo y la inferior con el inframundo y la sexualidad, donde converge el deseo, el placer y el erotismo. También fíjate, Lilia, que Jaime Echeverría García nos habla y continúa con esto que tú expresabas, el dualismo cosmogónico entre los nahuas de Pahuatlán, Puebla. Y nuevamente él nos habla de una parte superior del cuerpo, que es Dios, y de una parte inferior dominada por el demonio. ¿Y cómo se establecen a través de estas dos dimensiones? Pues una serie de rituales, de representaciones, de esta visión dualista que permeó cada uno de los aspectos de la vida y que permea de los nahuas de Pahuatlán, y que él encuentra todavía una relación directa con pues la cosmogonía que refieres, ¿no? Con los mitos de orígenes de las poblaciones nahuas de Mesoamérica, ¿no? Lourdes Báez, por su parte, nos habla de las acciones rituales del nacimiento y sus implicaciones simbólicas también en la Sierra Norte de Puebla. Y ella encuentra que es crucial el trabajo de las abuelas y de las parteras en el momento del nacimiento.
¿Por qué? Porque son las que auxilian con la experiencia, las que tienen el conocimiento de la divinidad sobre la reproducción humana y que ambas permiten que el nuevo ser entre a la sociedad y se desvincule del mundo del que viene, que es de la tierra, ¿no? A través de una serie de actos, de rituales, donde todas estas acciones en conjunto ayudarán a la protección del nuevo ser con la bendición de las divinidades y a razón de la condición, de la fragilidad con la que entra en este mundo. Y finalmente sigue pues mi artículo, ¿no? Que es sobre cuerpo, mujer y partería en Suchitlán. Pero ahí tú platícanoslo, porque es muy feo que uno platique sobre su propio artículo. Adelante, y tú que tienes la experiencia porque también participaste en esta investigación sobre la partería entre los nahuas de Suchitlán, Comala. Claro que sí, Yesenia. Pues ese texto a mí me encanta, me encanta ese texto porque de manera etnográfica se percibe y se ve el trabajo que permitió justo que se pudiera entender para las y los nahuas de la zona de Xochitlán cómo entendían el cuerpo. eh, y a partir de cómo entender el cuerpo y su relación con la naturaleza y su herencia cultural. Y cómo esto todo se unía para entonces las prácticas curativas y las representaciones y prácticas curativas que manifiestan, que presentan, cómo se aplicaban en particular para la partería. Y eso es, el texto es muy bonito, muy interesante, porque justo nos permite ver cómo esta articulación entre la naturaleza, el cuerpo y la mujer, desde la visión de las parteras, que además de ser parteras, pues ellas mismas lo han vivido en su cuerpo, porque todas las parteras con las que se trabajó, pues tenían hijos además, ¿no? Entonces también ellas lo vivieron en su cuerpo, cómo veían la necesidad de atender el parto desde una visión de la relación con las fuerzas naturales, sobrenaturales, los ciclos de la naturaleza, el ciclo circadiano, es decir, este ciclo que igual que todos los animales, nosotros también, se rige por el ciclo del día, del sol y la luna, las energías que el otro y la otra tenían del otro o de la misma mujer, la energía del producto que se está gestando, el embarazo, el parto, la relación materno-infantil, los padecimientos y riesgos que se podían presentar. Entonces, Gracias. justo este texto permite entender todo esto y cómo a partir del proceso de gestación, los sujetos empiezan a ser persona, cómo hay una relación entre el cuerpo y la persona y las fuerzas naturales de la sangre, el aire, cuando nacen y empiezan a respirar, de cuando empiezan a tomar su primer alimento, que va a ser la leche materna, y cómo la madre, a través también de su alimentación, está otorgando una energía, etcétera. Es un texto muy interesante. Muchísimas gracias y efectivamente ahí en este texto se van a encontrar una serie también de cuáles son las principales enfermedades que se encuentran, ¿no? Cómo hay una agencia que hacen ellas para poderlas atender y cómo precisamente estas relaciones a lo largo de toda la etapa, desde la concepción hasta el niño que tiene 4 o 5 años, la partera le da continuidad, ¿no? Y que como precisamente algo que parece frágil, poco a poco va adquiriendo fuerza, energía, en esta relación, en este proceso que bien comentas del cuerpo-persona, ya que se considera que es un cuerpo incompleto, una persona incompleta que hay que nutrir y se nutre de todas estas relaciones y estas redes de las que hemos platicado. Pero, ¿qué tal si también vamos profundizando en la otra parte de la revista,
que son una serie de artículos que plantean una miscelánea en la cual se habla de la cosificación de los cuerpos, de la atención en la salud a los cuerpos. Se habla también de los procesos que tienen que ver con algunas enfermedades pues de transmisión sexual en la actualidad. Y finalmente, también se habla de cómo la sexualidad va de la mano, como ya habíamos comentado, con otras esferas de la vida, que mucho tiene que ver incluso con la comida, con la alegría, con los cantos, con pensar que la sexualidad no es aislada solo en un acto sexual, sino es la expresión en la interacción directa también de los géneros, de todo lo que acompasa, lo que para nosotros nos es útil para expresar nuestros placeres y erotismos. Platícanos un poco de estos otros artículos que vamos a encontrar en el volumen 11 de la revista de Estudios de Antropología Sexual. Muchas gracias, Yesenia. Sí, la miscelánea, como bien comentas, tiene artículos muy interesantes. En particular, vamos a encontrar tres. Uno de ellos es el que se titula La cosificación de los cuerpos en los servicios de salud, de Alma Gloria Nájera Ahumada. Ella aborda la problemática de la cosificación de los cuerpos en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de un trabajo de investigación que utilizó metodología cualitativa con aplicación en técnicas de grupos focales a estudiantes de posgrado de medicina. Esto es muy interesante porque justo entrevistó a mismos estudiantes de medicina. No son el público o los pacientes que iban a los servicios, sino que los mismos médicos están reflexionando sobre esta situación. Y entonces en los resultados muestra distintas como características que consideraron estos estudiantes sobre qué está pasando con el cuerpo de las personas y la cosificación cómo se presenta. Y consideran que elementos de esta cosificación son la identificación de la persona como la enfermedad, o sea, no se toma el sujeto por sí mismo, sino que se le ubica por el proceso de enfermedad durante la atención. Y entonces ellos consideran, ya es una reflexión, que esto contribuye a no ver a la persona, sino que está haciendo que debido a la dinámica, pues hay que tomar también en cuenta la dinámica que están teniendo para atención, que es muy apresurada, con recursos y tiempos muy limitados, ¿no? También hay que entender ese contexto, pero ¿cómo hablan de esto? Que hablan también de que se pierde el diálogo como un elemento fundamental para el diagnóstico, porque debido a los tiempos, los espacios, la demanda que hay del servicio, bueno, suele preguntarse muy en términos de ver signos, síntomas para apresurar y poder cumplir con la dinámica que está implicando la atención. Entonces se pierde el diálogo. Otro que mencionan es la mercantilización de los servicios y los problemas de género, que también comentan las y los estudiantes de posgrado de medicina, que estas situaciones también contribuyen a que al paciente y a los cuerpos de las personas se les cosifique, entre otros problemas. Y entonces hace una reflexión, Alma, sobre la necesidad de reflexionar sobre los problemas éticos en la atención, dado que estas situaciones sobre las que reflexionamos pues dificulta el ejercicio de los derechos humanos y puede resultar en cuanto a violaciones en términos de atención. Paradójicamente, en un contexto en el que ya se habla de derechos en muchos ámbitos, bueno, estas situaciones contribuyen a generar obstáculos, problemáticas en la atención, en donde el protocolo, porque lo que pone como contexto es que el protocolo es excesivamente como racionalizado, y esto no permite resolver problemáticas de salud, sino que se puede volver un obstáculo. Entonces es un texto muy interesante, una reflexión creo que muy interesante desde lo que está sucediendo en ciertos servicios de salud, pero desde los mismos prestadores de salud, lo cual lo hace muy importante. El segundo texto es de Belia Faraldo. Su artículo se titula Cuerpo, género y sexualidad desde las infecciones de transmisión sexual. Es un texto también muy valioso
porque analiza qué sucede en torno a las personas que presentan infecciones causadas tanto por sífilis como por el virus de inmunodeficiencia adquirida, que las personas, pues desgraciadamente en el contexto actual, pues cargan una estigmatización por los estereotipos y prejuicios sociales. Uno de estos estereotipos es que se les suele pensar que una persona que tiene una infección de transmisión sexual es un castigo. Es un castigo porque de seguro era una persona con decadencia moral, lujuria, sobre todo las mujeres promiscuas, ¿no? Se relaciona la presencia de una infección de transmisión sexual con una eh, carga moral hacia alguien que no tenía cuidado, que suele ser promiscuo, promiscuo. Entonces, se ve en el imaginario social una suerte de feminización de la enfermedad, que tiene que ver en particular con la mujer promiscua. Esto es muy importante. Y la segunda, el segundo prejuicio y estigma que está ahí presente es hacia el hombre, pero hacia el hombre homosexual que recordemos que el VIH todavía en el imaginario social se suele ver como el cáncer rosa, esta denominación tan terrible que se le atribuye el origen a las personas homosexuales, en particular hombres. Nuevamente, bajo la visión de considerarles que como están ejerciendo prácticas no naturales, se le ve en el sentido también de la promiscuidad, pues es considerado culpable de la transmisión por irrumpir el orden social, lo cual genera pues contextos de exclusión social, de discriminación, porque tanto la mujer que se atreve a vivir su sexualidad como el hombre homosexual que se asume como tal, pues son considerados dos sujetos que contravienen el sistema genérico, erótico, afectivo, que tiene respaldo en cierta ideología judeocristiana y hace ver que la sexualidad hegemónica es un dispositivo de control sobre los cuerpos por excelencia. Entonces, esta Belia hace toda esta reflexión con base en esta situación de la infección de transmisión sexual, que hace evidente pues nuestro imaginario y nuestras normas y pautas que tenemos con respecto al cuerpo, género y sexualidad. Y de esto trata este texto muy interesante de Belia. Y el tercer texto también muy interesante de Ana María Fernández, el texto que se titula Canciones, comida y sexo, que es una relación que a veces no solemos hacer. Y entonces justo Ana María llama la atención sobre esta temática. Y ella nos invita a sumergirnos en el estudio de las letras de canciones mexicanas desde una perspectiva de género para conocer los discursos y representaciones culturales que se están mostrando en torno a la comida y el sexo y que suelen estar permeados por la visión normativa que tenemos, pero que también refleja estereotipos y prejuicios sociales que están esbozados en las formas de cómo se establece los vínculos o las relaciones eróticas y afectivas de las personas plasmadas en recursos como la metáfora, de una manera fina o violenta, que también habla sobre el amor, el desamor, la infidelidad femenina, el hombre enamoradizo, formas de insinuaciones sexuales y albures, la poligamia masculina, el trabajo doméstico femenino, el maltrato físico hacia las mujeres y la masculinidad hegemónica. Poco hemos puesto atención a las canciones y poco hemos puesto atención en cómo la comida, las canciones y el sexo pueden plasmarnos todas estas relaciones que justo Ana María nos está plasmando en este texto. Y Sí. justo nos menciona que estos mensajes son transmitidos por las canciones que permiten reflexionar de los imaginarios sociales impactados que se popularizan de manera consciente o inconsciente, pero donde siempre hay un elemento muy presente, que coincide con uno de los temas que tocó Alma en su texto, la cosificación, y en particular la cosificación sexual de la mujer. Textos muy interesantes para una reflexión. ¿Cómo ves, Yesenia?
Gracias, ¿no? Pues es un buffet el que tenemos aquí realmente en este número 11 de la revista de estudios de antropología sexual. Y fíjate, Lilia, que cierra la revista con 3 reseñas. Una realizada por Xochitl Zelaya, quien presenta el libro Maternidades y no maternidades, modelos, prácticas y significancias en mujeres y espacios diversos en México, escrito por Norma Vaca y colaboradores. Y ahí pues se expone un recorrido histórico de las percepciones y conceptualizaciones de la maternidad y el maternaje hasta llegar al corpus legal y al activismo para la defensa de esta esfera de la vida que hoy en día está en debate y en el ojo del huracán. También encontramos la reseña de Fernando Ayala, quien trabaja la obra clásica de Foucault, La voluntad del saber, una obra que nunca pasa de tiempo porque pues profundiza en el dispositivo, ¿no?, de la ciencia del sexo, en la biopolítica, que se integra en la construcción de los sujetos sociales y sexuales a través de la historia desde la época victoriana, ¿no? Y cómo estos dispositivos, pues, de alguna manera siguen vigentes en el sistema sexogénero occidental contemporáneo. Y cierra finalmente Delfino Soto Ventura, quien se adentra a las problemáticas de lo que son las preferencias sexuales de las personas heterosexuales, que aunque parezca algo muy obvio, pues poco se habla de eso, puesto que el sistema sexogénero en un principio estaba basado en los condicionamientos legales y en los derechos hacia estas personas y que ahora son abiertos hacia nuevos paradigmas de la diversidad sexual y de la pluralidad sexual. Y para ello retoma la obra de Louise Jorgenstein en la obra Historia del Cuerpo, la intervención de la cultura heterosexual. En ese sentido, pues a todos los que nos están viendo en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, les recomendamos la revista de estudios de antropología sexual. Sumérjanse en este espacio para explorar desde la visión del México antiguo y trabajos etnográficos en comunidades indígenas el cuerpo, el deseo, la maternidad, hasta las investigaciones que remiten de manera constante a la relación de la medicalización y la cosificación del cuerpo, la reproducción y la sexualidad humana. Esperamos que este amplio panorama despierte en ustedes la inquietud por seguir sumergiéndose en las múltiples líneas de investigación que ofrece la antropología de la sexualidad, del género y del cuerpo, donde la revista de estudios de antropología sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia es una ventana al conocimiento. ¿Con qué nos despedimos, Lilia? Pues bueno, nos despedimos, como bien comentas, con una invitación a que conozcan la revista. Esta la pueden encontrar en la página de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí la pueden consultar, los números que llevamos de la revista. Es una invitación. Nosotras, nuestra intención como editoras de esta revista es que pues podamos acercar las investigaciones académicas con ustedes, con quienes nos leen, porque pues el fin de una revista es que pueda ser leída, reflexionada, debatida. Entonces ahí está para ustedes. Les invitamos, visiten la página de la Mediateca de Lina, busquen Revista de Estudios de Antropología Sexual, donde pueden consultar los diferentes números, incluyendo el número 11 que acabamos de presentar. Y pues les invitamos también a que sigan las actividades de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.